Hola amigas y amigos de Cinerama y enemigos también, ¿por qué no? Bienvenidos a su podcast de cine de confianza, en donde en este episodio hablaremos de la segunda parte de lo que más nos gustó de la 23ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia. Asistimos y tuvimos la oportunidad de ver muchísimas películas y aquí le traemos lo mejor de lo mejor, además de las ya obviedades que existen favoritas de este festival y de muchos otros. Aquí les vamos a traer otras que quizá puedan pasar como desapercibidas, pero que pues señalaremos las virtudes de haberlas visto. Y para este episodio me acompaña nuevamente mi co-host, coprotagonista de este podcast, Arqui Zarza. Bienvenido, Arqui. Hola Tere, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues todavía cansada de todas las Estamos, películas que estamos vimos, cansados, agradecidos, de esta sobredosis de cine. agradecidos de ver mucho cine, pero pues, algo que nunca creí decir, un poco cansados, ¿no? De haber asistido a todas estas proyecciones de películas, ¿no? Es que yo creo que no hay otra manera de vivir el festival. O sea, uno tiene Sí, que sacrificar ciertas cosas exactamente. O sea, para poder ver lo aparte más que digo, se pueda. es un entrenamiento para pues, después poder ir al Festival de Cannes, ¿no? Como de naranja mecánica. Y de Ahí. aprender a desayunar palomitas en el cine, ¿no? Y ese Qué tipo de rico. cosas que tiene el Palomitas y festival, coca. y café y coca y todo lo que nos despierte ahí, ¿no? Unos apes o cualquier cosa que abone ahí a que podamos estar despiertos. Muy bien, a ver, platícanos de las películas que vamos a hablar y para que la gente sepa qué esperar. La entrada, no sé, o sea, yo sí personalmente creo que vi películas, en algunos casos que me sorprendieron, que eran películas que sí tenía yo en el radar, porque son algunas de ellas, de las que yo elegí como de mis favoritas, de directores que sí ya conocía yo con anterioridad, Ujú. otras de directores que también conocí y que yo tenía alta expectativa, me decepcionaron un poco, y pues las que yo metí, bueno, una de ellas por ejemplo, que fue creo que la que más me sorprendió fue la película esta del poeta. O sea, creo que vamos a hablar ahí un poquito de varias que nos resultaron ahí atractivas, ¿no? A los dos. Pero creo que la que a mí visualmente más me llamó la atención era una película que yo tenía altas expectativas porque ya conocía un poco del el trabajo anterior que nos había regalado este director, que es el chino Vigan. Este director que No el chino Lubeski. Ay, no es cierto. que por ahí está el hermano del chino también, ¿no? Que de hecho mucha gente lo confundió ahí con el hermano. Pero bueno, regresando a la película de Vigan, yo tenía como te comento, altas expectativas porque en la anterior entrega de este director nos entregó una película que para mí es maravillosa, que se llama Un largo viaje hacia la noche, que tiene muchas similitudes con esta película que presentó, en el sentido que hace un cine para mí revolucionario hasta cierto punto y además que se apega mucho como a lo que es la base del cine, pues no. Es un cine más ahí que va por el lado artesanal, un Ujú. poco también una cuestión onírica, un cine más sensitivo, digamos, que entra más como por las emociones. De repente la historia puede parecer un poco compleja, algo por ahí sin pies ni cabeza podría parecer. Y bueno, estas mismas como ya características que tiene el cine de Vigan las encontramos en esta nueva película. Es una película episódica que está conformada por 6 episodios que un poco tiene varias lecturas, que esto también es parte de lo que me gusta del cine que hace Vigan, que precisamente de repente podría ser como si nos pusieran una fotografía entre vapores, lluvia y cuestiones de esas, en las que nos permite también como espectadores hacer una lectura de acuerdo a lo que nosotros tenemos pues en nuestro pensamiento, ¿no? Entonces esta es una película que pues tuviste la oportunidad también de ver conmigo, eh, que un poco sí nos habla como de la historia del cine a Ujú. través de 100 años y justo que comienza en lo que es el cine silente, que para mí este primer episodio de la película es el que creo yo que más me gustó. Alma vieja, igual que la del personaje que precisamente sale en este primer episodio, que es un Pero episodio... antes de dedicarnos a ese episodio, Ajá. si pudieras resumir así de manera muy breve en tus palabras de qué trata la peli, Sí, antes de entrar de lleno. pues es lo que comento, o sea, es una película episódica que habla de la historia del cine. O sea, en una de las lecturas, pues hacer esta como Ujú. observación, de las tantas lecturas puede hablarnos como de la historia del cine, también de la historia de China,
porque comienza no sabemos si es día, noche, qué tal, porque todo sucede dentro de un aparato que parece ser el creador del cine, ¿no? Y termina en el amanecer de la noche vieja de 1999, que es muy simbólico para nosotros y también para los chinos, ¿no? Que es como, la película se llama Resurrección, y justo el nombre pues, tiene mucho relación con lo que nos platica, porque también esta cuestión del final del milenio y pensar en este amanecer como una resurrección, ¿no? De esta posibilidad de empezar algo nuevo, ¿no? Entonces la película, o sea, la pregunta que tú haces de qué va la película, es difícil decir de qué va la película, pero tiene esta línea narrativa, ¿no? Que nos habla como de estos detalles de la historia china y de, creo yo, como del cine. Obviamente de la inmortalidad, que es de lo que va la película. Pero bueno, ya resumiendo como lo que vimos en la película, es una historia de, digamos, en China, o que puede ser una historia en cualquier lugar del mundo, donde los humanos pueden alcanzar la inmortalidad, pero con ello obviamente hay que pagar un precio por ello, ¿no? Y que es que las personas que están dispuestas a seguir soñando se vuelven mortales y pues ya no tienen esta posibilidad pues de ser eternos, ¿no? Entonces muchas de las personas en la Tierra deciden irse por el lado de la inmortalidad, pero existen unos disidentes en esta película que son estos personajes que prefieren todavía seguir soñando, ¿no? Entonces toda la película va de este personaje que va, digamos, renaciendo en diferentes historias que como tío tienen que ver con diferentes etapas de la historia china, y en cada una de ellas este personaje que se le llama el Fantasmer va como tomando la figura de un personaje dentro de estos episodios, ¿no? O sea, el primero tiene que ver con el cine silente, vemos muchas referencias al cine mudo, al expresionismo alemán, a Fritz Lang, ¿no? Este tipo de cine hasta visualmente retorcido, ¿no? Donde la perspectiva es ahí compleja. Otra historia que tiene que ver con espionaje en la Segunda Guerra Mundial, que tiene ahí también una referencia a La Dama de Shanghái, por ejemplo, de Orson Welles. Una escena ahí bastante bien elaborada en un cuarto de espejos, que te digo, es una escena homenaje pues al cine de Orson Welles. Tiene otra historia que tiene que ver con un personaje que va a un templo budista en donde se encuentra por una escultura que rompe de Buda, encuentra dentro de esa escultura el espíritu de la amargura, ¿no? Entonces ahí con una relación onírica un poco en esta historia. Hay otra historia, creo que es como la más tranquila de todas, donde el Fantasmer encarna un defraudador, un personaje que engaña a la gente con trucos de carta, estas cosas, y tiene como cómplice a una niña, ¿no? Y esa historia para mí me parece maravillosa, ¿no? Creo que sí la relación que... es una historia que tocó mucho de Sí. de la sala. Y la que sigue es una historia medio vampiresca, que creo que yo es donde tiene más como influencia el estilo de Vegan, que es este plano secuencia como de 40 minutos, en donde también es una pareja de dos jóvenes rebeldes por ahí que visualmente tiene una semejanza al estilo de Wong Kar-wai, me parece, y también al de House of 100, que de hecho la actriz que es la que da la voz que va llevando toda la película es una actriz que sale en una película de este director. Y entonces, tío, me parece a mí en conclusión una película bastante revolucionaria y bastante también atrevida, por esta cuestión de atreverse a hacer un cine que ya no se hace, pues. O sea, puede de repente ser un cine complejo por la parte artesanal, es un cine más, te digo, que tiene que ver como con lo onírico. Pero bueno, no sé a ti qué te pareció también ver esta Esa película. pregunta no me gusta. No, bueno, creo que es muy simbólico el hecho de haber llamado a esta película Resurrección, porque creo que sí es una crítica al cine, a una época del cine que ya no va a volver, ¿no? Un cine que ya, como tú dices, no se está haciendo, que ocupa de pantallas verdes, que son formatos más cortos o que más bien las secuencias de edición son cada vez más pequeñas, en donde la acción y eso tienen mucho protagonismo.
efectos especiales y demás, y creo que sí hay una especie de crítica de cómo quienes cuentan historias también están como en peligro de extinción, ¿no? De cómo no nos atrevemos a soñar, con cómo renunciamos a esta cuestión de la creatividad, creo yo, Sí. de la imaginación por otras cosas. Se habla de la película de la inmortalidad, pero Es algo simbólico, ¿no? pero sí creo que finalmente es como la muerte de la creatividad, la muerte del poder creativo que tenemos como humanos, pero sobre todo de la capacidad de admiración y de sorpresa que podemos tener como público. Hay una imagen en donde aparece pues sí una sala llena de cine, Sí, la parte que final, se va, no quería decir pues, pero pues es que no es un spoiler como tal, o sea. Que se va derritiendo como si fuera una especie de cera de vela. Y creo yo que pues es una imagen muy poderosa en donde también habla de cómo las audiencias en el cine también se van perdiendo poco a poco, porque ya hay otras formas de ver películas. O sea, aparte de verlas en el autobús, en un viaje, el teléfono, o sea, las plataformas de streaming sí de alguna manera están desplazando al público de las salas de cine, porque a lo mejor ya no puedes costear el boleto para la sala de cine, o a lo mejor en tu localidad o en tu lugar en donde vas al cine no hay nada que te atraiga de la cartelera, o porque los estrenos de las películas que te interesan están únicamente en estas plataformas de streaming. Entonces, también creo que es un asunto del ritual de ir a una sala de cine, de ver una película en las condiciones para las que fue pensada, el sonido, los colores, la oscuridad y demás, que es algo que pues de alguna manera sí se va perdiendo. Entonces creo que también Vigan, que además es un director de cine muy joven, o sea, tiene 36 años. 35, 36. 36, pues sí cree como estas referencias a grandes obras maestras y que se atreva a denunciar como esto que está pasando en el cine. Entonces, no sé, creo que pues es una buena película. No sé si llegue a cines latinoamericanos. O sea, tuvimos la oportunidad de verla en el festival. Yo lo veo un poco complicado, pero sí creo que va a ser si difícil. Sale, ojalá que la puedan ver, porque sí vale muchísimo la pena. Sí, exactamente. O sea, también ahí va el juego, ¿no? O sea, es una película que difícilmente pueda llegar a muchas carteleras, o por lo menos una cartelera que compita con el cine comercial. Sí, aparte, a mí me parece interesante. O sea, ahorita comentaba lo del final, que tú me decías, no, ya nos dijiste el final, ¿no? Pero eso es lo rico, me parece, de este tipo de cine que hace él, que te da para muchas lecturas. O sea, aunque te platiquen de qué va el final exactamente, qué aparece tal, pues no con eso no te da como respuestas, te deja más bien como cuestionándote muchas cosas, ¿no? Porque hablamos de este tema de la inmortalidad, pero que puede tener como muchas ahí cuestiones, ¿no? Sí, o sea, yo por ejemplo pensé mucho en la crisis del opio que vivió China durante mucho tiempo. Una parte de los episodios, que es el primero justo. Sí, que hace referencia, pero también a cómo pues quizá el opio se va convirtiendo en otras cosas, ¿no? La religión es el opio de las masas. No, bueno, y que hay mucho folclore, como dijiste tú, dentro de la película. Creo yo que mientras más la ves, más cosas vas encontrando, otros simbolismos, otros discursos que quizás no habías notado. Yo estoy segura de que si la veo otra vez, veré una película mucho más rica que esa primera vez que la vi. O sea, no me molestaría en lo absoluto volverla a ver. Claro, es que lo que te comento es que es una película muy que te entra por la emoción, ¿no? Por las cuestiones. Entonces, por eso sí, obviamente la primera acercamiento que tienes, bueno, a mí me pasó, que así como te emocionas aunque no entiendas del todo lo que está pasando en la película, ¿no? Porque tiene por ahí un episodio, por ejemplo, el segundo, que es esta parte del espionaje y tal, donde sabes que hay una caja que es muy importante para la historia, nunca te dicen qué contiene, entonces tú tienes que estás como al pendiente, ¿no? Pues qué tiene, qué trae ahí la caja, ¿no? Y ya cuando te muestran lo que tiene, pues de todas formas creo que no te resuelve mucho, pues, pero es este juego, ¿no? Que creo que aboga mucho por la esencia de lo que es el cine, de contarte historias, pero irte metiendo en la historia, pues que te haga parte del cine. Creo que eso es algo que sí logra ser Vigano con la manera que tiene de contar historias, ¿no? Y obviamente esta cuestión del tiempo, ¿no? También, que por ahí está esta frase de que el tiempo lo destruye todo, que me parece muy fuerte, pero que también creo que tiene mucha relación con la película, porque es hacernos consciente de nuestra mortalidad también, pero que más allá de eso hay maneras de trascender, ¿no? Más allá de la muerte, ¿no? Que puede ser
por esta cuestión del cine, ¿no? Como creadores, no exactamente, no particularmente de los creadores de cine, sino los creadores en general, ¿no? Como estas maneras de dejar huella en este planeta. Entonces, te digo, tiene muchas lecturas, ¿no? Sí, Entonces, pues si encuentran la película en alguna sala de cine, ya sea independiente o comercial, aprovechen la oportunidad. Si la encuentran en internet también, pues presenten la disposición para verla. Creo que esta película en especial sí requiere de la disposición del espectador para poder pues disfrutarla como tal. Si esperamos estas películas cortas o estas películas tradicionales que empieza con ciertos personajes y termina con esos toda la personajes, estructura clásica, pues, sí, no es la película que vamos a ver. Ya nos platicó Arki que es una serie de episodios, pero sí creo que demanda de nosotros espectadores como esa disposición, esa apertura para ver qué nos dice la película. Hay diálogos maravillosos, entonces sí es un imperdible, creo, para hablar del cine en estos años. Ya como conclusión de esta película, revisando, como escuchando críticas de personajes que hablan acerca de esta, creo que hay una que a mí me parece pues bastante padre, que hace Alex Calvo, este crítico español, en el que dice que para él este es el cine del futuro, ¿no? Extrañamente, a pesar de que es un director que voltea mucho hacia atrás, o sea, la manera que tiene de contar historias es el cine del futuro, ¿no? Que para mí me parece maravillosa esa concepción que tiene pues del cine de Vigan. Entonces terminamos con Vigan. ¿Cuál sería otra de las películas que Aquí elegimos? viene la que para mí sí es la película del futuro, que es esta película colombiana de Simón Mesa Soto llamada Un Poeta. Que además yo tengo que decirles que busquen esta campaña de marketing del poeta, quizá ya les tocó, quizás no, pero a mí me gustó mucho porque antes de entrar a las salas de cine o de estrenarse en salas de cine en América Latina y bueno, ahora en México, Simón Mesa Soto de manera muy inteligente nos cuenta la historia de Óscar Restrepo, un hombre ya en su mediana edad que en algún Pues momento fue más que mediana, ¿no? Sí, ya sé. bueno, una mediana grande edad. En algún momento fue la joven promesa de la poesía en O Colombia. al menos en su mente. Bueno, creo que sí fue una joven promesa Se lo porque fue y en su sí, mente él sigue pensando que es por una... eso dije, en algún momento fue la joven promesa de la poesía, pero que debido pues a ciertas actitudes y a la naturaleza del personaje y a la crueldad quizá que a veces sufrimos en el mundo, pues no logra alcanzar su máximo potencial como le hubiera gustado, ¿no? Entonces vemos a un hombre que se considera poeta o un poema, pero es un hombre resentido con la vida y que se victimiza, ¿no? De alguna otra forma. Entonces vamos a ver en la película la historia de Óscar Restrepo y de las decisiones que lo llevan a querer resignificar su vida, tener como esta reconciliación con la poesía y con el mundo del arte y de la fama, y que se ello, desemboca en una serie de eventos desafortunados, pero muy graciosos. aparte todas estas como cuestiones que tú dices, que las decisiones que va tomando es gracias a un personaje que se atraviesa, ¿no? Por ahí en su andar, digamos. O sea, cuando él ya se encuentra como en esta situación en la que pues siente que no es comprendido, que no es valorado y todo esto, pues ya está una parte en la película donde le surge pues más de manera obligada esta cuestión de tener un trabajo dando clases en una escuela, ¿no? Entonces es ahí donde conoce al personaje de, ¿cómo se llama? Se me olvidó. Yorladi. Yorladi, que de entrada el nombre de Yorladi, sí nos Muy dice, latino, ajá, nos muy, dice, muy latino. creo que es un reflejo de muchas cosillas que pasan aquí en la sociedad, pues, latina, porque como bien dices, es una película que, o sea, es colombiana, pero pues te estás viendo a ti ahí, ¿no? Ves a tus vecinos, ¿no? Es muy cercana a la realidad que nosotros tenemos, ¿no? Entonces creo que es bastante importante el personaje de Yurladi pues para efectos de la historia de este personaje. Bueno, yo les decía de la campaña de marketing porque previo a la película sacaron una serie de TikToks en donde Óscar Restrepo, hablando como Óscar Restrepo, dice story time de cuando fui a una entrevista a Televisión Nacional y me pusieron al lado de un reggaetonero, ¿no? Y entonces cuenta una de las secuencias de la película y así tiene varios TikToks. Entonces yo me topé con alguno de estos videos sin saber que
que pues era él el protagonista de la película de un poeta y me divirtieron muchísimo. Entonces creo que Simón Mesa Soto lo que hace en esta película es hablar de muchos contextos latinoamericanos, me parece a mí, para no hablar de otros países, pero sí creo que en general habla por Latinoamérica, de cómo artistas que en algún momento pensamos en cómo, bueno, ya me estoy asumiendo como artista, pero no, pero en algún momento pensé que el arte de verdad era revolucionario y que iba a cambiar vidas. Cercanos a las humanidades, ¿no? A las humanidades, a las ciencias sociales, que uno piensa que con el arte y con el amor puede cambiar el mundo y que en la juventud hablas con estos discursos apasionados de cómo la poesía, de cómo la revolución y demás, pero pues luego ya te toca esta dosis de realidad en donde pues hay que encontrar un trabajo, en donde lo que sea que haya pasado y pues te topas con que pues esos discursos de grandeza o de fama o de cambio pues finalmente no se dan, entonces termina siendo un sentimiento de frustración muy grande y que aparte creo que a mí lo que más me llama la atención de la película es que Simón Mesa Soto sabe muy bien, conoce muy bien esa cotidianidad en la que habla. Por eso digo que es una película que sí representa el futuro del cine, porque si bien habla de una cotidianidad que muchos en distintos países creo que nos podemos identificar con lo que aparece en la película del poeta, no nos está hablando como de estos entornos que sí existen y que también es importante hablar y mencionarlos como violentos o así, como lo pudimos ver en La Virgen de la Tosquera, por ejemplo. Simón Mesa Soto lo que hace es como tomar un microcosmos pequeñito de una casa de cultura que tiene talleres de poesía y así, y que está ahí inmerso este poeta, Óscar Restrepo, y que uno se puede identificar con el poeta, con Yurladi, con la hija del poeta, con el hermano, ¿no? con el hermano, con los personajes que están alrededor en la casa de la cultura, o sea, con muchas cosas que lo hacen gracioso, pero al mismo tiempo que pues tienen su dosis de crítica por ahí. Sí, pues creo que algo, yo creo que en lo que gira también mucho de la película es esta cuestión de la pornomiseria, ¿no? Que un poco me recuerda a esta película de la que hablamos aquí hace un tiempo, la de Agarrando Pueblo, este documental que justo habla de cómo el mundo de repente toma lo que quiere de estos personajes, de repente de ahí medio hechos a un lado, toma lo que quiere de ellos y después los deja a la deriva, ¿no? Y justo creo que es una parte muy importante de esta película, pues, esta cuestión, ¿no? Porque de hecho hay un personaje por ahí, ¿no? De una, no sé bien qué es, como holandesa, que nos muestra esta cuestión de cómo nos ven en Europa, ¿no? ¿Qué les importa, ¿no? Como esto de, pues vamos a mostrar lo que ellos quieren de nosotros, ¿no? No que somos unos grandes poetas, que tenemos esta capacidad de ser unos grandes artistas, sino que vivimos en la miseria, ¿no? O sea, básicamente es lo que les encanta, ¿no? Entonces es parte como estas como críticas de las que tú hablas. Creo que sí, lo que para mí le da como el mayor peso a la película, lo que hace que funcione también es el personaje de Oscar, pues, ¿no? Que de entrada es una persona que en su vida cotidiana es un maestro, ¿no? Entonces él sabe bien cómo son estas situaciones, pues, que se presentan de repente en clases, ¿no? Que les toca como convivir con estos pequeños personajes que se salen de lo que debería ser como la normalidad, que también un poco acá creo que lo que se me hace, como bien hemos platicado, de este acierto de los personajes es que el personaje de Your Lady, ¿no? Sí, no es tanto, no tiene como este amor tan exacerbado como lo tiene Oscar por la poesía, ¿no? Sino que ella lo hace como una especie ahí de desahogo. Creo que eso es como importante porque también nos habla un poco como del entorno, que para ella dice, pues si la poesía no me sirve para dejar la pobreza, pues no me sirve para nada, ¿no? Entonces eso nos habla un poco como estos pequeños de repente destellos que hay de arte en cualquier lugar donde los podemos encontrar, se ven ahí un poco limitados, ¿no? Por las condiciones que son, ¿no? O sea, podríamos hablar de muchas cuestiones ahí de crítica que tiene la película, pero lo que me parece tan increíble es que lo haga de una manera cómica, pues, porque si te rías, o sea, durante toda la película tiene cosas bastante graciosas, ¿no? La película. Entonces sí, creo para mí fue la más grande sorpresa del festival. Sí, era una película que ya traía ahí como arrastrando toda la campaña de la que hablas. Por ahí ganó en Festival de Cannes, me parece. Entonces ya traía como un respaldo,
Pero aún con todo esto, yo no me esperaba ver lo que vi, no sé si es una película que me parece bastante fresca, pues, ¿no? Sí, yo O sea, también creo personajazo ahí el que de va a Oscar, ser una de las nuevas referencias es probable, del sí. cine latinoamericano. Ujú. Recordemos, esta es una película colombiana que pues recién se va a estrenar en salas de cine independientes y comerciales, que me parece a mí un imperdible Sí, y que yo creo que sí va a marcar como una pauta de cómo no tenemos que quebrarnos la cabeza como creadores para contar grandes historias, sí. sino basta con observar lo que hay alrededor para poder y que llevarlo a la pantalla Ujú. es describirlo con todos esos detalles que enriquecen esa realidad al cine, simplemente. O sea, por eso yo pienso que Ujú. esta película efectivamente es el futuro del cine, al menos para Latinoamérica, hablar acerca de cómo el poder de las historias cotidianas Ujú. pueden convertirse en algo extraordinario ya una vez en la sala. Sí, pues indudablemente es una gran película, Sí. eso sí, no hay. Bueno, vamos rápidamente con valor sentimental Esa antes es de que se nos la otra termine elección. el tiempo. Otra lección de vida. Pues sí, con esta película igual yo tenía, sí, como una serie ahí de, pues sí, expectativas. No soy tan cercano al cine de Joachim Trier, Ujú, pero sí, obviamente escucho como la información que hay acerca de este director. ujú, Es un director que antes de esta nos trajo La peor persona del mundo, y justo la actriz que protagoniza esta anterior película la encontramos en esta otra también. Es una historia que tiene que ver, sí, como hace en otro episodio contábamos como estas rupturas de repente que se nos presentan en el cine, ¿no? ujú. Rupturas emocionales dentro de un entorno familiar, ¿no? Entonces esta película va de eso, ¿no? Creo que el personaje principal de la película es la casa, ¿no? Donde habita esta familia, porque desde el principio se nos muestra la casa, ¿no? Hay una voz en off que nos va hablando de cómo fue la relación de los personajes que habitan esta casa, las dos hermanas y la historia del pues, el papá y la mamá, ¿no? Y cómo, pues, obviamente, como todas las casas, tienen esta cuestión de las peleas, las cosas buenas, como los, digamos, grises, toda la gama de grises que hay en cuando tú ocupas un espacio. Y la película nos habla de la historia de un director de cine que va a crear una nueva película, se escriben como una nueva película, y él desea que la protagonista de su película sea su hija, ¿no? Y entonces él hace el guión, se lo entrega a la hija, y ella no quiere participar en esta película, ¿no? Y a partir de ahí creo que ya se develan muchos de las problemáticas que hay en esta familia, ¿no? Y cómo ellos tienen que luchar con los fantasmas de una relación que se ha ido ahí como contaminando un poquito, ¿no? Entonces la película va de eso, ¿no? Como de estas relaciones ahí que creo que todos podemos entender, o la mayoría, porque hemos tenido como estas dificultades, y pues eso es de lo que va en general la película. Para mí esta es una película que habla acerca del poder de la reconciliación y de hecho tuvimos la oportunidad de escuchar a Stellan Skarsgård Skarsgård. en conferencia de prensa hablándonos acerca de valor sentimental porque el Mm, protagonista protagoniza esta película y él decía que para él hablar de cierres, de darle como vuelta a la página, eso no existe, o sea, uno nunca cierra completamente ciertos sí. temas que te duelen Ujú, o que te han dejado marcado de por vida, sino que haces las paces con ello y sigues adelante. ujú, Y creo que eso es algo muy importante dentro de la película. No vamos a esperar como el gran drama o estos grandes momentos de, ¡ah!, de sorpresa de por eso esto. Creo que la película se va sintiendo poco a poco como tal conforme vamos sabiendo la historia de los personajes y los vamos conociendo, se va sintiendo incluso hasta como en el cuerpo, digo yo, porque de repente es como, ay, sí es cierto, esto sí pasa o así, y ya uno termina destrozado al final de la película. Bueno, no destrozado porque no es Mm, exactamente triste, pero sí creo que toca como conmovido. muchas partes, sentimientos diversos la película, ¿no? Ujú. O sea, porque si no terminas como triste, ¿no? Pero sí, algo te toca ahí Por eso adentro digo que... que no hay como grandes sorpresas, o sea, grandes sorpresas así de grandes momentos Mm, emotivos, así que giros de tuerca en la historia, no los hay, o sea, más bien la manera en que se va desenvolviendo cada las historias y cómo van confluyendo al final los personajes es finalmente cómo te deja impactado por la historia. O sea, creo yo que ahí reside, ¿no? Como convencernos de que, bueno, no convencernos, sino hablar acerca del poder de la reconciliación.
Sí, yo creo que también obviamente lo que le da el valor a esta película, como lo dice su título, es que hay un estudio de personajes bastante bien elaborado y bastante bien construido. O sea, yo creo que la referencia más cercana a un trabajo de este tipo que encuentro es al cine de Ingmar Bergman, ¿no? Que ya es Ujú, como decir mucho. mm, Obviamente quitando la cuestión surrealista que maneja Bergman, y sí que Bergman es un director que tira mucho por el drama, pues si ujú, ves personajes que están completamente metidos en sus fantasmas y tienen maneras bastante ahí locas de expresarlas, pero sí encuentro una profundidad muy cercana a lo que hace Bergman con sus personajes en el ujú. trabajo que saca Joaquim Trier, ¿no? Entonces creo yo que están por eso tan bien construidos los personajes que los sentimos tan cercanos, ¿no? Sí. Obviamente las actuaciones creo que son maravillosas de todos en la película. Y también otra cuestión que a mí me parece bastante bonita es esta como acercamiento que hace al teatro de repente, ¿no? Ujú, Que de hecho justo cuando empieza la película nos muestra, creo yo, y creo a lo mejor que también por eso un poco me sugestiona pensar el cine de Bergman, cuando tenemos esta primera escena donde una de las hijas es una actriz de teatro y va a representar una obra, que creo que es ahí un cierto guiño a la película de Persona también, ¿no? mm, Porque ahí vemos cómo estos fantasmas que uno viene cargando de repente te imposibilitan, ¿no? A tu trabajo, digamos, como en este caso la creación o el arte, pues, ¿no? A ujú. la hora de expresar. Entonces sí creo que tiene ahí como bastante cercanía al cine de Bergman, ¿no? Ahí encuentro como destellitos. Bueno, Valor Sentimental de Joaquín Trier, pues también forma parte de las imperdibles para que la busquen después Sí, en salas de es una cine. grandísima película. Bueno, ya nos queda muy poco tiempo. ¿Te gustaría comentar otra o ya nos despedimos? Bueno, igual yo nada más creo que esta sí tenemos que nombrarla, también por un gusto personal ahí, pero creo que también parte de lo interesante que se haya presentado es que creo que va a generar como ese gusto o esa curiosidad por ver lo que es las películas de esta, digamos, época dorada del cine, ¿no? Que es la película de la Nouvelle Vague, Ujú, que nos presenta Richard Linklater, un director que creo yo que tiene esta facilidad de contarnos historias, pero además como de transportarnos a ciertas épocas del tiempo, ujú, pues. O sea, él creo que sí puede funcionar como el cine de él es como si nos tomaras una cápsula y nos mandaras a esa época. O sea, porque es tan observador, o sea, siente tanto como este aire de nostalgia sobre ciertas épocas. Y en este caso decidió hacer una especie de homenaje a la Nouvelle Vague, ¿no? Que es esta corriente de la que hemos hablado tanto, que vino a romper muchas cosas de las narrativas tradicionales de Hollywood. Y se le ocurrió hacer una película sobre que creo que es la película pionera de esta corriente, que fue Sin Aliento de Godard. Entonces entonces tú la también película tuviste trata, es como el detrás de cámaras sí, de esta cine película, dentro del de cine. cómo se llegó a realizar la película Sin Aliento y es una pasarela de las personas que formaron parte de esta corriente De los cinematográfica, Avengers. de que además pues tiene este estilo de presentarnos a los nombres, a los personajes, a las caras y que uno nota los grandes aciertos en el cast del gran parecido que guardan los actores actuales con quienes formaron parte de la corriente. Sí, creo que es una película que tira mucho como de la nostalgia, sí, pero Ujú, también en esa parte esta cuestión de siempre escuchas hablar de los que fueron parte de la Nouvelle Vague, no sé, porque ves a Resné, no, Resné no entra tanto en la Nouvelle Vague, pero es como el padre casi, digamos, de la Nouvelle Vague, pero pues ves a Agnes Barda, ¿no? O sea, personificada, ves a Chabrol, ves a Romer, ves a todas estas figuras que formaron parte de este movimiento. Entonces verlos ya en la película y la manera en la que trabajaban, pues sí te pega en el corazón, ¿no? ujú, O sea, y aparte creo que algo de los aciertos de la película es que toma precisamente las maneras que tuvieron para hacer su cine, estos directores en la película, sus herramientas, o sea, ujú. es un audio directo, como lo hacían en Novel Vague, o sea, tiene ahí como herramientitas, ¿no? La manera, las cámaras, muchos de los detalles pues que usó la Nouvelle Vague las utiliza Richard Linklater para llevarnos una película que para mí sí refleja mucho lo que fue la Nouvelle Vague. Por ahí hay muchos comentarios que a los franceses no les agradó para nada, porque lo toman como si estuvieran burlando de ellos y poner a Godard como un así engreído,
presumido, que está muy metido en Un sus panfletario. ideas, y pues eso era Godard. O sea, no les gusta que les enseñen lo que en realidad era Godard, ¿no? Es como, no nos toque uno de nuestros dioses, ¿no? Que creo que no es una mofa ni están No, pero es lo caricaturizando que a digo, Godard. que los franceses Ajá. así lo sienten, pero creo que es un homenaje bastante bonito sobre Ujú. esa corriente, porque además Linklater es un fanático ferviente de esta corriente, pues, Ujú. que de hecho en su cine tiene muchas relaciones ahí con Truffaut, por ejemplo. Pero bueno, creo que es una película que su valor mayor para mí reside en revalorizar a lo que es la Nouvelle Vague y que nos haga un poco regresar para esa etapa del cine. Bueno, y con eso cerramos este episodio, pues van las recomendaciones: Resurrección de Vigan, Un poeta de Simón Mesa Soto, Valor sentimental de Joaquim Trier y La Nouvelle Vague de Richard Linklater. Esperemos que estas recomendaciones les sirvan para también guiarse en la cartelera en próximas fechas, y que si no las alcanzan a ver en el cine, por lo menos que sí las busquen después, porque creo que son películas que van a seguir generando conversación en cierto tiempo en el futuro, a largo y mediano plazo. Pues fue un gusto haber compartido con ustedes este episodio. Esperemos que les hayan gustado pues la conversación que generó estas películas, y pues nos vemos en los próximos episodios de Cinerama, su podcast de cine de confianza. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del canal.